Cuba Información. Se acaba de constituir formalmente el Comité Pro Libertad de Ana Belén Montes en La Habana, por una serie de intelectuales, activistas de Cuba, que están exigiendo al gobierno de Estados Unidos, junto con muchas personas en el mundo, del movimiento de solidaridad con Cuba fundamentalmente, están exigiendo al gobierno de Estados Unidos la libertad de esta puertorriqueña que lleva encarcelada 12 años en Estados Unidos, que todavía, o 13 años, mejor dicho, le quedan todavía 12 años para alcanzar la libertad. Esta persona era funcionaria del GS-14, de la Agencia de Inteligencia para la Defensa, la DIA, es decir, trabajaba directamente en el Pentágono, en ese grupo de expertos de la seguridad militar de Estados Unidos, y además había sido enviada precisamente a la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, lo que hoy es la embajada. Trabajaba directamente con información que habían recogido las agencias de inteligencia de Estados Unidos, información militar de Cuba. Ella, según su conciencia, también según su posicionamiento de defensa, bueno, pues de la soberanía de Cuba en este caso, dio determinada información a Cuba, aquella información que tenía el gobierno de Estados Unidos y que podía poner en peligro precisamente la seguridad de Cuba en materia militar. Fue condenada por conspiración para el espionaje y, ya decimos, lleva 13 años en prisión. Ella, en su alegato, dice que no podía hacer otra cosa que obedecer, más que la ley, su conciencia, y la conciencia que le decía que el pueblo cubano es libre para hacer con su soberanía lo que quiera, para decidir, para tomar sus propias decisiones, y que Estados Unidos no tiene que intervenir absolutamente nada en la isla. Vamos a hablar de Ana Belén Montes, que es un ejemplo, como en su momento, aunque por supuesto tienen perfiles distintos. En su momento teníamos el caso de los 5 cubanos que estaban en otra misión completamente distinta en Estados Unidos. Se luchó mucho por ellos, y yo creo que en el caso de Ana Belén Montes también hay que hacer un gran ejercicio de solidaridad. Bueno, pues vamos a hablar de esta persona que desde luego merece toda nuestra admiración y respeto. Bueno, ascendió en el Pentágono hasta el rango de analista principal en el Pentágono. Estuvo en Cuba, sí, como diplomática en la sección de intereses en los Estados Unidos del año 1992, con un cargo ficticio, por cierto. Un cargo ahí para, hacer un estudio de los militares cubanos. Regresó a Estados Unidos y después en 1998 la enviaron otra vez a Cuba para seguir de cerca, establecer una observación de la visita, concretamente la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Quiero citar textualmente algo que dice que es interesante, ¿no? Muy interesante. En el juicio ella habla, en el juicio que se le siguió, ella habla, y que es lo que ella cree. Dice: todo el mundo es un solo país. En ese país mundial, el principio de amar al prójimo tanto como se ama a uno mismo resulta una guía esencial para las relaciones armoniosas entre todos nuestros países vecinos. Este principio implica tolerancia y entendimiento para las diferentes formas de actuar de los otros. Él establece que nosotros tratemos a otras naciones en la forma que deseamos ser tratados, con respeto y consideración. Es un principio que, desgraciadamente, yo considero nunca hemos aplicado a Cuba. Es decir, es una persona bien formada, con un nivel muy alto, pero con una conciencia superior, una conciencia que le permite, estando en toda esa, lo que es la inteligencia del imperialismo norteamericano, ella toma conciencia que toda la política que se está realizando contra Cuba va precisamente, y valga la redundancia, contra sus principios, contra su forma de pensar, y lógicamente comienza a trabajar a favor
de la paz, a favor de Cuba, de que no sea agredida, de todos esos planes que están implementados, planes agresivos, incluso planes que no se han derogado. La administración de Obama no ha derogado los planes incluso de invasión militar que durante tantos años están ahí, en una sección especial dentro del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos contra Cuba. Esto nadie ha hablado de eso, pero eso se mantiene intacto, igual que el bloqueo todavía. Bueno, la cuestión es que esta mujer, una brillante analista, para escalar hasta ese nivel, pues hay que reconocerle su brillantez, su valía, sus cualidades, y se vio incluso estando en su casa, en un pequeño apartamento, en su casa, pues fue detenida un 20 de septiembre de 2001. Fue detenida y bueno, está sufriendo una larga condena sencillamente por evitar al pueblo de Cuba más dolor, más sufrimiento y más sangre, más derramamiento de sangre. Hay que recordar el caso y la lucha durante muchos años por la libertad de los 5, finalmente, bueno, de manera feliz ya libres desde el 17 de diciembre del pasado año. 3 de ellos, los dos de ellos anteriores, habían cumplido íntegra su condena. Una lucha, Julio, en la que tuviste una participación también desde los colectivos de solidaridad en Cataluña. Bueno, ¿cómo ves tú este asunto de Ana Belén Montes en el contexto o en el recuerdo reciente de la lucha por los 5? Bueno, es un caso parecido o similar y bueno, el caso de los 5 yo creo que una de las estrategias principales, que fue lo que causó el éxito de cómo acabó todo, fue pues esa llamada internacional, esa agrupación de muchas agrupaciones y asociaciones y muchos colectivos que se unieron en lucha de defensa de ese caso de los 5. Y yo creo que en parte y en medida fue una de las causas de presión para lograr el tema de la libertad de los 5. Creo que la iniciativa que se ha creado en La Habana es buena, es el camino a seguir, y eso tendría que expandirse a muchos más sitios para seguir la misma estrategia que se siguió con el tema de los 5. Creo que ese es el camino a seguir, sí. Bueno, en el caso de Ana Belén hay una diferencia y es que ella misma reconoció lo que ha hecho por el trabajo que le han confiado. Y en vez de decir, por ejemplo, que hay arma bacteriológica en Cuba, ella dijo que no había. Entonces, sabemos, en el caso de Irak, ese fue el pretexto para agredir a Irak, por ejemplo. La semana pasada, cuando salió Tony Blair diciendo que, ¿cómo se llama? Cometimos un error. Habían cometido un error, entonces, podría ser que hubieran cometido ese mismo error contra Cuba, ¿no? Y efectivamente, ella dice que actúa según su conciencia, por encima de la ley. Y yo también recojo esa parte del desprecio que Estados Unidos tiene hacia otros países, ¿no? Dice, nosotros hemos hecho gala de intolerancia y desprecio hacia Cuba. Y entonces, un sentimiento que la mayoría de los países tienen también hacia Estados Unidos, ¿no? A pesar de que muchos no lo logran decir. Por ejemplo, la semana pasada sale un periodista, un gran periodista estadounidense, y estaba entrevistando a un señor de origen nigeriano, que es norteamericano también. Entonces él fue a visitar a su país, y cuando llega y le dice, ¿y tú fuiste a ese país, el más corrupto de África, incluso el más corrupto del mundo? Y ese hombre se encendió, diciendo, ¿con qué cara nosotros tenemos que dar ese tipo de ejemplo a la gente? Si aquí también podemos decir que nosotros tenemos el país más corrupto del mundo. Y entonces, sin embargo, ellos no ven lo que pasa en su propio país, no solo los políticos, sino también la prensa que se alía y está detrás de los políticos para decir lo que ellos quieren o lo que la gente quiere escuchar. Y entonces
¿qué sienten los demás pueblos? Un desprecio, sobre todo los países más pequeños, ellos lo tratan como si, bueno, hacemos así, ellos hacen lo que nosotros decimos, pero nosotros somos los dueños, la prepotencia encima. Entonces ella habla de todo eso, pero está también la condición en que ella está viviendo ahí, que la ponen junto con enfermos mentales, que, bueno, creo que... las condiciones son terribles, lleva 12 años en régimen de aislamiento absoluto, sin contacto con el mundo, excepto con, bueno, pues con algunos presos de este tipo. Lleva 12 años así. A pesar de eso, bueno, hace poco se pudo filtrar una entrevista escrita, yo no sé si realmente fue autorizada de manera excepcional, en la cual ella dice que, bueno, que le dice a los... Por supuesto está enterada del restablecimiento de bueno, del diálogo entre Cuba y Estados Unidos, de lo cual ella se alegra. Ella dice que, bueno, que siempre esperó que en algún momento Cuba y Estados Unidos se sentaran en una mesa a dialogar y que Estados Unidos, como ha ocurrido por primera vez, acepte hablar de determinadas cosas, pero de tú a tú, ¿no? Acepte, al menos a priori, ya veremos en el futuro qué es lo que ocurre. Y dice, por ejemplo, a los cubanos, al pueblo cubano, reiterarle que no dejen perder el sueño de la utopía revolucionaria que convirtieron en realidad, que se cuiden del gobierno norteamericano y que sepan leer dónde están las buenas y las malas intenciones. No todo es malo, no todo es bueno. Seguir venciendo y resistiendo con inteligencia y sabiduría. Esa ha sido la carta de triunfo de Cuba. Yo creo que lo que hay que decir es que hay que divulgar todo lo posible el papel, el valor de esta mujer. Como mujer y esa posición, esa conciencia hacia el pueblo cubano, extensiva a los pueblos que sufren agresiones por parte de Estados Unidos, que casi, prácticamente todo el mundo, divulgar su trayectoria, quién es y las condiciones en las cuales se encuentra. Yo creo que está bien ese comité, pero hay que crear más comités de solidaridad con Ana Belén Montes, más comités y que se haya un clamor mundial para su excarcelación. También, bueno, leer un trozo también de esta entrevista que se ha conseguido filtrar, que me parece increíble, ¿no? Dice, conozco el pensamiento político norteamericano por dentro, ¿no? ¿Quién mejor que ella? Dice, han perdido 3 batallas. La primera fue la guerra contra Vietnam, la segunda la derrota en Bahía de Cochinos, Playa Girón. La tercera es la aceptación del presidente Barack Obama el 17 de diciembre de 2014 que la política de mi país frente a Cuba en estas 5 décadas ha sido un fracaso. Esta última es otra guerra perdida por parte de Estados Unidos.